Bienvenidos un día Moon S a nuestro canal, tu refugio sagrado para todo lo relacionado con las series que nos roban el corazón superíndice 3N directamente desde la mamas menos estica turcúa. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Y es que hoy vamos a abordar un tema que su copyright que a muchos les va a tocar la fibra sensible, les va a doler en lo Moon ese profundo del alma, pero también copyright en su copyright que les va a encantar, porque de eso se trata el drama, no es asu. El drama es esa fuerza que nos atrae, que nos hace conectar con las historias, que nos permite vivir emociones intensas a través copyright, ese de la pantalla. Hoy nos vamos a sumergir sin contemplaciones en el turbio, pero fascinante mundo de las rupturas Moon de ese impactantes, esos momentos IQ superíndice 3 Nikous en las series turcas donde el amor que tanto veneramos se desmorona ante nuestros ojos, las grimas fluyen como ríos desbordados y nuestros sueños más menos os de felices para siempre, esos castillos de arena que hemos construido con tanta ilusión superíndice 3N, se hacen aún más menos a ICOS. Desvaneció copyright 2 en la brisa de la realidad televisiva. Vamos a hablar sin tapujos de esas parejas que amamos con locura, esas historias que nos engancharon desde el primer capítulo, que nos hicieron creer en el poder del amor verdadero, y que de repente ¡pum! Cataclismo emocional. Todo se derrumba estrepitosamente, dejo un donos con el corazón superíndice 3N hecho pedazos y pregunto un donos, ¿por qué copyright a nosotros? Rense mentalmente y emocionalmente, porque vamos a revivir algunos momentos verdaderamente devastadores, escenas que nos marcaron para siempre y que aún hoy, al recordarlas, nos hacen sentir un nudo en la garganta. Pero antes de empezar este viaje catugértico como siempre, quiero invitarlos, con todo el cariño más menoso del mundo, a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No sean tumidos. Únanse a nuestra gran familia de fans de las series turcas. Y por supuesto activen la campanita de las notificaciones para no perderse absolutamente ninguno de nuestros vídeos. No queremos que se pierdan ni un segundo de la magia que compartimos aquí cada semana. Subimos contenido nuevo, fresco y jugoso todas las semanas, asu que siempre tendrán algo nuevo para disfrutar, algo que les haga reír, llorar, suspirar y sobre todo, sentirse parte de esta comunidad apasionada. Y por favor, no olviden dejarnos sus comentarios al final del vídeo, son el alma de nuestro canal. Quiero saber cuál ha sido la ruptura Moon S dolorosa, la Moon S traumática, la que Moon S los ha hecho sufrir en una serie turca. Quiero conocer sus opiniones, sus experiencias, sus historias. Vamos a empezar este viaje juntos. Y vamos a empezar precisamente con una pareja que mencionamos en el título, una pareja que generó superíndice 3 una autocopyrightica histeria colectiva, un fenus superíndice 3 menofan sin precedentes, Kerem Bürsin y Ander Zel, o mejor dicho, su trabajo en la serie que los catapultó superíndice 3 al estrellato internacional, Senkalkam. Su copyright que muchos de ustedes, al igual que yo, se enamoraron perdidamente de la cúmica explosiva, de la conexión superíndice 3 en magnu copyright tica que existió entre Eda y Serkan. Esa historia de amor improbable que floreció superíndice 3 en medio de un contrato fluo y calculador, y que terminó superíndice 3 conquistó, donos a todos, derritiendo nuestros corazones con su encanto y su autenticidad. Senkalkam es en apariencia una comedia romántica, pero en realidad es mucho Moon S que eso. Es una fábula moderna que nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista con una pasión superíndice 3N desbordante por la vida y con grandes sueños más menosos que anhela alcanzar, y a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso hasta la médula, un hombre frío distante obsesionado con el trabajo y con el control, incapaz de mostrar sus emociones. Por un giro inesperado del destino, o Moon S bien, por un contrato lleno de cláusulas y condiciones, se ven obligados a fingir ser pareja, a representar un papel frente al mundo. Lo que empieza como un simple juego de conveniencia, como una estrategia para conseguir objetivos personales, pronto se convierte en algo mucho Mood S real, mucho Mood S profundo, mucho Mood S intenso. La serie nos regala un superíndice 3 momentos preciosos, instantes mágicos que atesoraremos para siempre, llenos de risas contagiosas, de ternura desbordante y de pasión superíndice 3N incandescente. Vimos a Eda con su energía arrolladora y su optimismo inquebrantable, derretir el corazón superíndice 3N de piedra de Serkan, ablandando su alma y mostrándole la belleza del mundo. Y vimos a Serkan a su vez, ayudar a Eda a alcanzar sus sueños más menosos, a superar sus miedos y a convertirse en la persona que siempre estuvo destinada a ser.
La relación superíndice 3N de ellos era como una montaña más menos arrusa, con altos vertiginosos y bajos estremecedores, con momentos de felicidad absoluta y de tristeza profunda, pero siempre, con una conexión superíndice 3N innegable, con un lazo invisible que los unía de ese ayu de las palabras. Pero y aquí viene la parte dolorosa, la que nos hace sacar los pau más menos vuelos y prepararnos para llorar. La serie, como muchas otras, tuvo sus momentos de ruptura, esos instantes crueles que nos hicieron cuestionar la existencia del amor verdadero. Recuerdo con especial amargura el momento en que Serkan, el hombre que el que ha aprendido a amar y a ser amado, pierde la memoria de su copyright ese de un trágico accidente. Olvida todo sobre su relación superíndice 3N con Eda, borra de su mente todos los recuerdos felices que habían compartido, incluyendo, lo ese doloroso de todo, el amor inmenso que sentía por ella. Ese fue un golpe muy duro, un mazazo directo al corazón superíndice 3N para todos los fans, porque después copyright ese de todo lo que habían pasado juntos, de todas las dificultades que habían superado, tener que empezar de cero, tener que volver a conquistar a un hombre que ya no te recuerda, era simplemente devastador. Ver a Eda luchando con todas sus fuerzas por recuperar el amor de Serkan, por hacerle recordar los momentos mágicos que habían vivido, mientras su condiéresis copyright L, con la mirada fría y distante, no la reconocía, fue realmente desgarrador, una tortura emocional que nos hizo sentir el dolor en carne propia. ¿Por qué copyright es relevante este momento para el tema central de este vídeo? Porque muestra de forma cruda y realista, que incluso en las comedias románticas dulces, en las historias optimistas, el drama puede acechar a la vuelta de la esquina, listo para atacarnos cuando menos lo esperamos. La ruptura de Eda y Serkan, provocada por la amnesia de Serkan, no solo rompió superíndice 3 sus corazones, no solo destrozó superíndice 3 sus ilusiones, sino también copyright N los nuestros. Nos demostró superíndice 3 de una manera dolorosa, que el amor, por ese fuerte y verdadero que sea, no siempre es suficiente para superar todos los obstáculos que la vida nos pone en el camino. No senseu más menos su condiéresis superíndice 3 que a veces, las circunstancias externas, los accidentes inesperados, las tragedias personales, pueden separarnos de la persona que amamos incluso cuando el sentimiento sigue presente, latiendo con fuerza en nuestro interior. Un dato curioso o un detalle que a muchos les resultará interesante, es que la química palpable, la atracción superíndice 3N magnu copyright tica que veíamos en pantalla entre Andercel y Kerem Bürsin trascendió superíndice 3 la ficción superíndice 3N, superu superíndice 3 los límites del set de grabación superíndice 3N. Los actores, como si estuvieran destinados a encontrarse, se enamoraron perdidamente en la vida real y mantuvieron una relación superíndice 3N amorosa durante un tiempo. Una relación superíndice 3N que hizo más menos a muchos fans con un final feliz fuera de la pantalla. Aunque su romance llegó superíndice 3 a su fin, aunque sus caminos se separaron, siempre recordaremos su increíble actuación superíndice 3N en la serie, la magia que crearon juntos, la pasión superíndice 3N que transmitieron a Trabu copyright ese de sus personajes. Ahora, vamos a cambiar radicalmente de tono, vamos a dejar a Trudese la comedia romántica y a sumergirnos en un drama ese intenso, ese oscuro, ese complejo. Vamos a adentrarnos en una serie que nos muestra las consecuencias devastadoras de la ambición superíndice 3N desmedida, de la traición superíndice 3N imperdonable y de los secretos ocultos. Aşk Memnu. Aşk Memnu es un clásico indiscutible de la televisión superíndice 3N turca, una joya de la dramaturgia que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. La serie narra la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa, inteligente y ambiciosa, que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico, adinerado y mucho mayor que ella. Biter toma esta decisión superíndice 3N impulsada por el despecho, por el deseo de vengarse de su madre, una mujer fruvola y superficial a la que culpa de sus desgracias. Pero pronto se da cuenta de que ha cometido un grave error, que ha tomado una decisión superíndice 3N que marcará su vida para siempre. La llegada de Biter a la mansión superíndice 3N Ziyagil, un palacio lleno de lujos y secretos, altera por completo la vida de todos sus habitantes, especialmente la de Belul Aznedar, el sobrino guapo, carismático y mujeriego de Adnan. Entre Biter y Belul surge una atracción superíndice 3N irresistible, una química explosiva que los lleva a iniciar una relación superíndice 3N prohibida, una aventura peligrosa que pondrá en riesgo sus vidas y la de todos los que los rodean.
¿Pueden siquiera imaginar el drama mayúsculo, el caos absoluto que se desata cuando Adnan, el patriarca de la familia, descubre la verdad? La traición superíndice 3N de Biter y Belul no solo destruye su matrimonio, no solo rompe su corazón superíndice 3N, sino que también copyright N tiene consecuencias trágicas, irreparables para todos los involucrados. La serie es repleta de momentos de tensión superíndice 3N asfixiante, de pasión superíndice 3N desenfrenada y de dolor desgarrador. La actuación superíndice 3N de Beren Saat como Biter es simplemente magistral, una lección superíndice 3N de interpretación superíndice 3N. Logra transmitir con una sutileza y una intensidad asombrosas la complejidad de su personaje, su ambición superíndice 3N desmedida, su frustración superíndice 3N constante, su desesperación superíndice 3N creciente. La ruptura de la confianza, el quiebre de la lealtad en Ask Memnu, es una de las mood S impactantes, de las mood S memorables de la televisión superíndice 3N turca. No solo se trata de una simple infidelidad, de un desliz pasajero. Se trata de una traición superíndice 3N profunda, premeditada, que involucra a miembros de la misma familia, que rompe los lazos mood S sagrados. Las consecuencias son devastadoras, irreversibles y marcan a los personajes para siempre, dejándolos con cicatrices imborrables en el alma. Un dato interesante sobre Ask Memnu es que es basada en una novela Homo superíndice 3 Nima escrita por Halit Ziyawaklgil a principios del siglo XX, una obra literaria que se ha convertido en un clásico de la literatura turca. La serie es una adaptación superíndice 3N moderna, una reinterpretación superíndice 3N de la novela, y ha sido un con diéresis copyright sito arrollador en Turquía y en muchos otros países, conquistando a millones de espectadores con su drama intenso y sus personajes complejos.